La entrada del hospital estaba llena de gente a esa hora de la tarde. Joaika caminaba rápido todavía preocupada por la salud de la señora Bay. No se fijó en lo que tenía delante hasta que, ¡pum!, chocó de lleno contra un hombre que estaba justo en la salida. «Perdón», murmuró inclinando la cabeza. El hombre se quedó paralizado. Su mano casi sin pensarlo se posó en el hombro de ella y empezó a temblar como si hubiera tocado un recuerdo perdido desde hacía años. Miró el rostro de Joaika. Aquellos ojos, la forma de la nariz, demasiado familiares, tan familiares que le dolió el pecho. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz entrecortada. Joaika levantó la vista y respondió suavemente: «Soy Joaika». En ese instante, el hombre dejó de respirar por un segundo. Sabía que acababa de encontrarse con la hija que había perdido toda su vida. Si has llegado hasta aquí, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte lo que viene. La llovizna empezó a caer golpeando suavemente el suelo de baldosas frente a la entrada del hospital. La luz blanca de las lámparas se reflejaba en el piso húmedo creando líneas frías y largas. Joaika salió del área de cuidados intensivos con el expediente médico apretado contra el pecho, sintiendo el peso en el corazón como si llevara una roca encima. La señora Bay había pasado una noche crítica y ella solo quería volver a casa para descansar, aunque su mente seguía llena de pensamientos dispersos. El viento se levantó de repente. Una hoja voló frente a ella y Joaika instintivamente se llevó la mano al vientre. En ese instante no vio al hombre de mediana edad que venía rápido en dirección contraria. ¡Pum! Los dos chocaron con fuerza. Joaika perdió el equilibrio a punto de caer, pero el hombre alcanzó a sujetarla. «Perdona, no te vi, lo siento». Su voz era grave, cálida, con un toque de cansancio. Joaika levantó la mirada y el mundo se detuvo. Esa voz no era conocida en el sentido común. Era un tipo de familiaridad que se sentía en la sangre, como un eco lejano de la infancia, algo que había escuchado alguna vez, y luego desapareció sin dejar rastro. Ella se quedó quieta mirándolo fijamente. Un hombre de poco más de 50 años, alto y delgado, con el cabello entrecano y unas arrugas profundas alrededor de los ojos, como si llevara un invierno entero dentro. En su muñeca aún tenía una pulsera verde del hospital. El hombre la observó. De repente, su mirada cambió. No era la expresión incómoda de alguien que acaba de chocar con otra persona. Era la expresión de quien reconoce algo tan familiar que duele. La mano de Joaika seguía dentro de la suya. Él lo notó y la soltó rápido como si temiera haberse pasado de confianza. «Te hice daño, perdona. Iba con prisa y...» Se detuvo a mitad de la frase. Parecía escucharse a sí mismo. ¿Por qué le temblaba la voz? ¿Por qué sonaba tan diferente? Joaika se agachó para recoger el expediente, pero los papeles salieron volando por el viento. El hombre se agachó también. Sus manos se encontraron al mismo tiempo sobre una hoja. Un roce mínimo pero suficiente para que ambos se congelaran. Un escalofrío recorrió la mano de él, como si hubiera tocado un recuerdo perdido. Y el corazón de Joaika empezó a latir más rápido sin explicación. Él le devolvió la hoja. «¿Te llamas Joaika?». Ella abrió los ojos sorprendida. «Sí, me conoce». El hombre se quedó quieto un segundo. Luego sonrió con dificultad. «No, solo pensé que era un hombre muy bonito». Joaika sonrió suavemente aunque sus labios temblaban. No sabía por qué, pero sentía que ese hombre la miraba como un padre mira a una hija perdida. El viento volvió a soplar. La lluvia se hizo más fría. Bueno, si va hacia aquel lado le doy paso», dijo Joaika. Él dio un pequeño paso atrás y asintió. «Ve tú primero. Con el embarazo, el piso está resbaloso». Ella se sorprendió. «¿Cómo sabe que estoy embarazada?». El hombre dudó un instante. Luego sonrió débilmente. «Por cómo te abrazas el vientre. Cualquier padre lo notaría».
Huayca se quedó inmóvil. Esa frase, un desconocido, hablando como un padre. Sin querer quiso preguntarle más, quiso detenerlo, pero tampoco entendía por qué. El hombre la miró un segundo más, un segundo tan largo que parecía contener 20 años de arrepentimiento. Después se dio la vuelta, caminó despacio, pero sus hombros temblaban, como si estuviera conteniendo algo que casi se le escapaba del pecho. Huayca lo observó alejarse. La lluvia seguía cayendo. Ella llevó la mano a su pecho, su corazón seguía desbocado. No sabía quién era él, pero su intuición le gritaba que esto no había sido un encuentro casual. Era el primer cruce entre dos personas de la misma sangre que el destino había separado demasiado tiempo. Huayca regresó a la habitación de la señora Bai con pensamientos que ni siquiera sabía cómo poner ten. Se sentó junto a la cama, todavía con las manos temblando ligeramente por el encuentro fugaz en la entrada del hospital. No sabía por qué, pero la imagen de aquel hombre seguía apareciendo una y otra vez, su mirada, su voz, su respiración. ¿Qué te pasa con la señora Bai? Abrió los ojos con esfuerzo la voz ronca. No me pasa nada, respondió Huayca rápido bajando la mirada. Has tenido algún problema, ¿verdad? Estás pálida. Huayca vaciló. En su cabeza volvió la última frase del hombre, cualquier padre se daría cuenta. La señora Bai sonrió débilmente. ¿Te encontraste con alguien ahí fuera? Huayca se quedó inmóvil. Solo un señor que chocó conmigo. Pero estás pensando mucho en eso. Ella asintió muy despacio. Es que me parecía muy familiar. Su voz, su mirada. Como si ya la hubiera escuchado en algún lugar, pero no puedo recordarlo. La señora Bai observó a Huayca durante un largo rato. Ella entendía lo que la muchacha no se atrevía a decir. Estás pensando en tu padre, ¿verdad? Las manos de Huayca se apretaron. Yo no tengo padre, nunca lo he conocido. La señora Bai suspiró. Sí tienes, solo que tú no lo sabes. Esa frase hizo que Huayca levantara la cabeza de golpe. Pero la señora Bai no pudo decir más porque el médico entró a revisar sus signos vitales. Mientras el doctor tomaba la tensión y controlaba el pulso, Huayca se quedó sentada al otro lado de la habitación mirando distraída hacia la ventana. No entendía por qué, pero el rostro de aquel hombre le provocaba algo cálido y doloroso a la vez. Huayca, ella dio un respingo. Sí, doctor, voy a seguir monitorizando a la señora, pero tú te ves muy cansada. Estás embarazada, no te estreses demasiado. Lo sé, doctor. Cuando el médico se fue, la habitación volvió a quedar en silencio. Huayca se levantó para acomodar la manta de la señora Bai. La anciana le tomó la mano con suavidad. Hija, en esta vida hay personas que al verlas una sola vez sabes que tienen algo que ver contigo. No es casualidad. La voz de Huayca tembló, pero yo no tengo padre, va. Que tú no lo sepas no significa que no exista. Huayca tragó saliva. Va, ¿usted sabe algo de mi padre? La señora Bai la miró con ojos profundos. Sí sé, pero todavía no es el momento. Cuando el destino los vuelva a acercar, tú misma lo entenderás. Huayca iba a preguntar más cuando la puerta se abrió. Una enfermera entró con una bolsa que alguien había olvidado en la entrada. ¿Esta bolsa de quién es? Se parece mucho a la del señor que recogió mis papeles, murmuró Huayca. Miró con atención. Junto a la bolsa había una tarjeta de paciente. El viento la hizo girar ligeramente. Nombre del paciente Tran Quang Vu, 52 años. Huayca se quedó helada. Sintió el corazón apretarse dentro del pecho. No entendía por qué, pero ese nombre le produjo un escalofrío. No sabía que era el nombre del hombre al que su madre había prohibido mencionar durante 20 años. Antes de que pudiera tomar la tarjeta, la enfermera la retiró para devolverla a su administración. La sensación extraña de Huayca se hizo más fuerte. ¿Y si
¿Y si ese hombre fuera mi padre? El pensamiento pasó fugazmente, pero ella lo apartó enseguida. Imposible, no podía ser. Joaika se apoyó contra la pared abrazándose el vientre. El bebé dentro de ella se movió suavemente como reaccionando a sus emociones. «Hija», dijo la señora Bay en voz baja, «si vuelves a encontrártelo, no lo ignores, nada es una coincidencia». Joaika miró hacia la puerta. La lluvia había cesado, el cielo seguía gris, y dentro de ella estaba formándose otra tormenta. La habitación del hospital al caer la tarde se volvió extrañamente silenciosa. Joaika ya se había ido a descansar por el embarazo delicado, y Jung había salido a recoger los resultados de los exámenes de la señora Bay. Solo quedaba la anciana recostada sobre la almohada con los ojos entreabiertos y una respiración tranquila pero cansada. Unos golpes muy suaves sonaron en la puerta. No eran golpes de un desconocido, eran de alguien que dudaba que temía molestar. La puerta se abrió apenas. El hombre de esa mañana entró Tran Quang Vu. Caminó despacio como si temiera que la señora Bay pudiera desaparecer con cualquier ruido fuerte. «¿Usted todavía se acuerda de mí?» La señora Bay abrió los ojos. Por un segundo su mirada mostró una sorpresa profunda, pero enseguida volvió a serenarse. «Claro que sí. Bu, ¿cómo podría olvidarte?» Él se sentó en la silla junto a la cama. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Miraba al suelo incapaz de verla a los ojos. La vi». Su voz se quebró. «¿A Joaika?», preguntó la señora Bay. Él asintió. «Chocamos sin querer en la entrada. Yo no sabía que era ella». Su voz temblaba como la de alguien recién golpeado por la realidad. La señora Bay suspiró. «Eso es el destino, Bu. Los niños no lo saben, pero el cielo sí». Él apretó los labios. «Se parece tanto a su madre que sentí que las piernas se me iban». La señora Bay ladeó la cabeza. «Entonces, ¿por qué no le dijiste quién eres?» Bu se frotó la cara, la voz áspera. «No me atreví. ¿Con qué derecho abandoné a las dos? No estuve cuando nació. No estuve cuando murió su madre. No estuve en ninguno de sus cumpleaños. Yo ya perdí el derecho a ser su padre». La señora Bay lo miró sin reproche, solo con una tristeza profunda. «Bu, la perdiste sí, pero la sigues queriendo. Y eso es más de lo que muchos pueden decir». Él tragó duro. «Me da miedo verla. Miedo de que me pregunte, ¿dónde estuviste todos estos años? ¿Qué le voy a decir?» La señora Bay extendió la mano y tomó la suya. «No tienes que dar explicaciones. Solo dile una frase: perdóname, hija. Con eso basta». Él rompió a llorar por primera vez en 20 años. «Señora, verla me dolió tanto. La tenía frente a mí y no pude reconocerla». La señora Bay cerró los ojos suavemente, su voz como un susurro. «Ella también está muy sola, Bu. Creció sin padre. Es fuerte así, porque tuvo que aprender a protegerse sola». Él apretó la mano de la anciana aún más. «Quiero reconocerla, pero tengo miedo de que me rechace». La señora Bay sonrió con dulzura. «No te va a rechazar. Mírala bien, se parece a ti. Su forma de ver, su forma de hablar. El cielo no va a permitir que ustedes dos sigan separados». Bu la miró con los ojos rojos. «Señora, ¿puede ayudarme? Ayúdeme a verla otra vez, pero esta vez de manera correcta». «Claro», asintió ella, «pero tienes que prometer algo. Esta vez no vas a huir». Él se puso de pie e inclinó la cabeza profundamente. «Lo prometo. Aunque me odie, me voy a quedar». La señora Bay sonrió bien. «Vuelve a casa. Mañana le diré que el destino quiere que conozca a alguien». Bu asintió y dio media vuelta para irse, pero antes de cruzar la puerta murmuró: «Gracias por haberla criado en mi lugar». La señora Bay respondió despacio: «No la has perdido, Bu. Solo aún no era el momento». La puerta se cerró. En la habitación silenciosa, la señora Bay miró al techo y sonrió. «Por fin, ha llegado la hora acá.
Cuando la puerta se cerró detrás de Bu, la habitación volvió a quedar en silencio. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo lento, y la luz tenue de la tarde entraba por la ventana como una línea pálida sobre el suelo. Babai respiró hondo, dejando que el aire tibio llenara sus pulmones cansados. Sabía que la noche sería larga, pero por primera vez en muchos años sentía que algo finalmente estaba encajando. Unas horas después, Joaika regresó para revisar si la manta de la abuela estaba bien colocada. Caminaba despacio con una mano apoyada en su vientre. El bebé se movía más de lo habitual, como si también percibiera la tormenta emocional que ella llevaba dentro. Cuando abrió la puerta, encontró a la abuela despierta mirando al techo con una expresión tranquila. «Va, ¿no estás dormida?», preguntó suavemente. «No, hija, te estaba esperando». Joaika se acercó y se sentó a su lado. Su rostro aún mostraba señales de confusión y sus dedos jugueteaban con el borde de la sábana sin darse cuenta. «Va, hoy pasaron cosas raras, no sé cómo explicarlas». La abuela la observó con paciencia. «Cuéntame». Joaika respiró hondo. «Ese hombre, el que se chocó conmigo esta mañana, va, cuando me miró, sentí algo extraño, como si me conociera». La abuela no respondió, solo tomó su mano y la apretó. «La vida nos pone delante a ciertas personas por una razón», dijo con calma. «A veces no lo entendemos al principio». Joaika miró hacia la ventana con el ceño fruncido, y cuando me dijo que sabía que estaba embarazada, su voz, no se va, sonó como la voz de alguien que... Se detuvo sin poder terminar la frase. La abuela completó la idea por ella, como la voz de un padre. Joaika la miró sorprendida. «¿Por qué dices eso?» «Porque yo también escuché esa voz una vez», respondió la abuela con un suspiro profundo. «Hace muchos años». Los ojos de Joaika se abrieron un poco más, pero Babai levantó una mano pidiéndole paciencia. «Tú has pasado toda tu vida preguntándote por qué no tenías un padre. Pero a veces las historias no son tan simples como parecen». El corazón de Joaika dio un vuelco. «¿Estás diciendo que...?» La abuela negó suavemente. «No estoy diciendo nada aún. Pero mañana hablaré contigo con calma». Joaika sintió que el aire se volvía más pesado alrededor. Una mezcla de miedo y esperanza se mezcló en su pecho. Su bebé volvió a moverse como si intentara tranquilizarla. En ese momento la luz del pasillo se encendió y unas pisadas suaves se acercaron. Era la enfermera de turno trayendo unos medicamentos para la noche. Saludó con una sonrisa ligera y comenzó a revisar las constantes vitales de la abuela. Mientras la enfermera trabajaba, Joaika notó algo en la mesa junto a la cama, un pequeño pañuelo doblado con cuidado. No lo había visto antes. Lo tomó entre sus dedos y vio un bordado en la esquina BQV. Su corazón volvió a acelerarse. «Va, ¿esto de quién es?». La abuela cerró los ojos como si le doliera contestar. «De alguien que nunca dejó de pensar en ti». Joaika sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué estaba a punto de descubrir, pero sabía que nada volvería a ser igual.